Vamos a seguir con los comentarios de inmediato el profesor Víctor Villanueva. Bueno, en la semana, uno de los temas, ya hoy viernes, quiero abordar un tema que ha sido tendencia, digamos, en la opinión pública especializada, digamos, en términos de la economía, a razón de la visita del Fondo Monetario Internacional a la República Dominicana, que es una visita ordinaria, habitual, que el fondo hace sistemáticamente y que de alguna u otra manera siempre concluye con una declaración, con unas señalizaciones, puntualizaciones en cuanto a lo que ellos entienden que es el desempeño de la economía, partiendo siempre de las informaciones oficiales que otorgan las autoridades del país que ellos visitan. Hay una arista que se destaca en cuanto a la realidad de la economía dominicana y es el manejo de la inflación en nuestro país. La inflación es resultante de la apertura económica que tuvieron los países, que tuvieron las economías, los gobiernos, que decidir después de superar los primeros, digamos, el primer modelo en el que nos encasillamos todos para enfrentar los efectos de la pandemia que todos tuvimos que tratar. Pero resulta que en la apertura de la economía, en ese impulso de todas las autoridades públicas, la demanda de bienes y servicios fue tan alta o significó un pico tan alto que ponía en riesgo la estabilidad monetaria y financiera de los gobiernos, de los países, porque se estaba demandando más bienes y servicios que lo que la economía podía ofrecer. Y eso generaba un escenario de iliquidez, de romper con la lógica de lo industrial, de lo comercial, y esto obviamente que podía suponer un riesgo mayor para todas las economías del planeta. Entendido esto, el liderazgo político internacional, todos los presidentes, todos los gobiernos, los parlamentos, decidieron tomar medidas para enfrentar precisamente los efectos que estaba generando la reapertura económica y atender con vasta precisión los programas sociales, los efectos en las clases sociales menos empoderadas salarialmente o con capacidad económica. Y esto obviamente que significó que la principal medida, aunque no la única, que tomaron los gobiernos fue de manera directa el aumento de la tasa de interés, porque de esta manera se podía entonces encarecer el dinero y se restringía así el circulante del dinero para que la demanda de bienes y servicios fuera más mitigable y ese pico no fuera tan alto y por lo tanto no desequilibrara el debido orden de la justa demanda de bienes y servicios. Pero cuando digo que no era la única medida, me refiero al hecho de que los gobiernos distintos tomaron otras también decisiones, otras actuaciones, que en el caso de la República Dominicana no fue así. Y es el hecho de que no solo se subía la tasa de interés para evitar un circulante ocioso en la búsqueda de bienes y servicios, sino que también se contemplaron algunas otras medidas, como por ejemplo el costo de los combustibles. Como la fórmula que tienen los países es una asignación porcentual al costo, a la transacción de la venta de combustibles fósiles, estamos hablando que mientras más caro está el combustible, mientras más caro está el petróleo, en volumen recibe más el gobierno en su afán ordinario de recaudar. Pero no, y eso llevó a que los distintos gobiernos, para mitigar el impacto que tiene en la economía un alza desproporcionada de la gasolina, de los combustibles, llevó entonces a que frizaran
el costo base sobre el cual ellos calcularían el porcentaje del costo del impuesto a los combustibles. En nuestro país se utilizó otro mecanismo, que no fue decir, bueno, que el impuesto a la gasolina se le va a cobrar hasta los 200 pesos y a partir de ahí el gobierno no recauda más. Eso hubiese sido bastante inteligente a razón de lo que también, que no estaba mal, que no está mal, lo que se utilizó también como medida en la República Dominicana por el presidente Abinader, de poner una franja de costo en cuanto al valor del barril de petróleo y sobre esa franja entonces amortiguar en términos de la recaudación. No es que Luis ha pagado absolutamente nada. Aquí nadie ha dado una transferencia para el costo de los combustibles, no. Es que si está entre 85 y 115, dijo el presidente, pues entonces el gobierno va a asumir el costo del alza. Y así se hizo y creo que se han pasado de la raya también porque desde el mes de diciembre el petróleo, el barril de petróleo está por debajo entre 70 y 80 sistemáticamente, llegando a cotizar inclusive a $62 el petróleo West Texas. Pero también hubo otras medidas. El flete, el costo del flete. La vorágine de la reapertura económica llevó a que el flete estuviera de $2,200 promedio, el envío por mercadería de barcos, mediante barcos. Esos $2,200 se dispararon especulativamente hasta $22,000. Y resulta que como los aranceles en aduanas se calcula igual sobre 1% sobre el costo del envío, entonces a nosotros nos transfirieron esa inflación hacia lo que significaba entonces que en lugar de calcular el arancel sobre el costo ordinario de los $2,200, se estaba cobrando el arancel sobre el costo de los $22,000. Y esa gran diferencia, el importador que hacía, los traspasa al consumidor final. Y así nosotros estábamos también pagando esa inflación al gobierno de cara a su afán de recaudación, y en el caso dominicano hasta nos vendían como buena noticia que la Dirección General de Aduana estaba recaudando más, válgame Dios. O sea, usted está recaudando más, pero porque tiene un costo mucho más alto sobre el costo flete que se tiene, sobre el flete que se calcula el arancel del país. Pero resulta que no es solo eso. Es decir, tenemos combustible, aranceles, pero también hubo reformas fiscales o imposiciones fiscales a los grandes capitales. Los grandes capitalistas en estos países, en la mayoría de los países, sobre todo los más adinerados, lo que hicieron fue que o voluntariamente o de manera impositiva se le aplicó un por ciento mayor de impuestos sobre la renta y se gravaron las transacciones internacionales de altos capitales que no iban a fines de inversión. Es decir, que si una empresa o un empresario producía $1 millón en República Dominicana y en lugar de tenerle una cuenta en el país lo llevaba a un paraíso fiscal, ese $1 millón podía salir como un capital, pero pagaba un impuesto por la salida y así se penalizaba la elusión fiscal. En fin, medidas como estas fueron las que se aplicaron en todos los países del mundo, menos en la República Dominicana. Y eso llevó que en una entrevista que nosotros hicimos a quien entonces era viceministro de Economía, Pavel Issa, a que nos enunciara claramente la premisa de que sí, que en la República Dominicana el alto nivel de inflación, que éramos el primer país en volumen de inflación, cuando usted quitaba a Venezuela y Argentina, que tenían inflación, hiperinflación prepandémico, obviamente que se establecía que República Dominicana tenía la inflación más alta de la región, y eso llevó a que el propio entonces viceministro de Economía, Pavel Issa, reconociera que era una inflación política la de la República Dominicana, porque había un afán de recaudación de parte del gobierno. Es decir, que todos nosotros
hemos pagado una inflación política sobre los costos de los alimentos, de la canasta familiar, de los medicamentos, del costo de vida en este país. Y en paralelo, tú tienes entonces la realidad de que entonces el gobernador del Banco Central nos dice que ya se están ajustando al margen del más o menos 4% proyectado en el presupuesto. Mire, usted tiene 39 meses tratando de controlar la inflación y no lo han logrado. Y ahora que lo están ajustando, el crecimiento económico está llegando a un nivel de 0. El primer trimestre crecimos un 1% de este año, el primer trimestre de este año. Y las proyecciones es de reducción del crecimiento. Mientras tanto, nosotros no tenemos cómo enfrentar el costo de vida de esta inflación que nos está tragando y seguimos sin dolientes.